Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Buenos días. Les damos la bienvenida a la presentación de la Operación Liberación, con integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades del Estado de México y Quintana Roo. Encabezan esta conferencia el almirante secretario de Marina Raimundo Pedro Morales Ángeles, general secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo, general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, fiscal general de Justicia del Estado de México, licenciado José Luis Cervantes Martínez, secretario de Seguridad del Estado de México, maestro Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, licenciado Omar García Harfuch. Agradecemos la asistencia a las y los representantes de los medios de comunicación y a las personas que siguen esta transmisión por plataformas digitales. A continuación, escuchemos el mensaje que dirige el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, licenciado Omar García Harfuch. Muy buenos días, agradecemos a los medios de comunicación por su presencia. Saludo con respeto a mis compañeros del Gabinete de Seguridad, general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina, general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, licenciado José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México, secretario de Seguridad del Estado de México, maestro Cristóbal Castañeda Camarillo. Muchas gracias. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión que inició el pasado 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han incrementado las investigaciones y operaciones del Gobierno de México en coordinación con autoridades de los 8 estados que concentran este lamentable delito: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. El día de hoy vamos a informar los resultados de una operación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, para la ejecución de esta importante acción en el Estado de México, con el objetivo de desmantelar las redes criminales vinculadas con la extorsión en el Estado de México. En estas operaciones realizadas se desplegaron 63 células operativas con 2.866 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se operó de manera simultánea en 14 municipios, donde se ejecutaron cateos en 52 establecimientos relacionados con los delitos de extorsión, principalmente secuestro y delitos contra la salud. El despliegue contó con una fuerte presencia de la Guardia Nacional en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria. Como resultado de estas acciones operativas se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Posteriormente, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro N. Aprovechamos para agradecer a la gobernadora Mara Lezama y al fiscal Raciel López Salazar por su apoyo inmediato y decidido para llevar a cabo esta detención de manera eficaz. Este caso es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando hay voluntad, colaboración y un compromiso compartido con la justicia. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y con información del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, dichas personas están relacionadas con un grupo criminal originario de Michoacán, el cual realizaba el acaparamiento de mercancías diversas y servicios con el uso de prácticas extorsivas. Asimismo, en estas acciones se aseguraron animales de granja, cárnicos, materiales de construcción como cemento, grava y varilla, así como otras mercancías que eran instrumento, objeto o producto de este delito. También fueron intervenidas oficinas sindicales y de distribución de paquetería, casas de venta de materiales de construcción, acero, aluminio y vidrio, minas, carnicerías y expendios de huevo,
así como establecimientos de venta de alimentos para animales y forrajes. Es importante destacar que combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México y detener estas prácticas que buscaban controlar sectores económicos, desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción. Fue indispensable actuar de manera conjunta entre las autoridades federales y estatales a través de operativos coordinados que permitieran desarticular sus operaciones, asegurar bienes vinculados al delito y recuperar el control del territorio en favor de la ciudadanía. Hasta el momento, desde el anuncio de la estrategia anti-extorsión, se han detenido a 48 personas relacionadas con este delito, incluidas las detenidas durante la operación de hoy. Agradecemos el apoyo y reconocemos la voluntad de la gobernadora Delfina Gómez, al fiscal José Luis Cervantes Martínez por esta investigación y al secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo por este importante operativo y por otros operativos que se han hecho en conjunto con el Gobierno de México. La colaboración entre entidades federativas es fundamental para desarticular redes criminales que operan de manera transversal en el país. Recordemos que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 6 de julio arrancamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, por lo cual las denuncias atendidas al número único de denuncia contra la extorsión 089 ha sido fundamental para llegar a estos resultados, incluyendo el anunciado el día de hoy. A continuación, cedo la palabra al Fiscal General de Justicia del Estado de México, el licenciado José Luis Cervantes, quien explicará los detalles de esta operación. Muchas gracias. Muy buenos días, muy distinguidos autoridades, con su permiso. Muy buenos días a todos ustedes. En el marco de la iniciativa legal y operativa para combatir la extorsión, que ya hizo mención el señor secretario, por supuesto impulsada por la señora Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y en la que participa activamente el Gabinete de Seguridad Nacional, así como resultado de las directrices que emanan de la Mesa para la Coordinación y la Construcción de la Paz del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, informo a ustedes lo siguiente. El pasado lunes 21 de julio, en estrecha coordinación con las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad Nacional, Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia y por parte del Estado de México, Secretaría de Seguridad y Fiscalía, dio inicio una acción con el propósito de intervenir y desarticular los entramados criminales relacionados con las prácticas extorsivas en el Estado de México, pero en particular en la región sur de la entidad. Esta iniciativa, denominada Liberación, fue concebida específicamente para perseguir la coacción que ejercen los grupos criminales o individuos a través de unidades económicas al fijar cuotas o precios abusivos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos bajo un esquema de violencia moral y un esquema extorsivo. Cabe destacar que esta acción no es un esfuerzo aislado, sino que se enmarca en la permanente coordinación y liderazgo de las autoridades del Gobierno de México con su colaboración con el Estado de México y que ha permitido llevar a cabo otras iniciativas operativas tales como Enjambre, Atarraya, Fortaleza, Bastión y Restitución. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Sí. Sí. Bien. La siguiente, por favor. Bien. Resulta público y notorio, y así consta en diversas investigaciones de campo realizadas con técnicas controladas, así como denuncias ciudadanas, estudios de mercado, de distorsión, de valoración, de direccionamiento del mismo, del mercado y de la actividad económica, que las organizaciones criminales someten a personas y en ocasiones a comunidades completas a efecto de que se ejerza sobre ellas una conducta abusiva en términos del mercado, en este caso la región.
Este esquema tiene como común denominador el excesivo incremento a los precios sobre productos muy, pero muy específicos, en los que los pobladores se ven imposibilitados a recurrir a otros establecimientos y tienen que ser direccionados concretamente en los mismos. La anterior, por favor, si me es tan amable. En la anterior, en la primera lámina, que está ahí, no sé si, por favor, la anterior. Ahí podemos ver un precio de referencia, en este caso, de los materiales de construcción, y tomamos como ejemplo 3 zonas del sur de la ciudad, del estado, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Malinalco. El precio de referencia que estamos viendo ahí es el de Toluca. En Toluca, pues porque la actividad de donde ejercen la extorsión los delincuentes no es tan activa en este segmento. Entonces podemos ver la referencia y la variación específica de algunos productos que puede ir hasta un 122% en el caso del millar de bloc, o el kilo de clavo puede ir a 77%, o la tonelada de mortero o de cemento puede tener incrementos que van hasta casi el 21 o 20.5%, es decir, siempre hay un incremento desmedido y por supuesto fuera de contexto de mercado. En las siguientes imágenes, por favor, podemos ver otros esquemas extorsivos o aumentos injustificados sobre la actividad económica. Ahí el aluminio puede tener incrementos hasta el 50%, los aceros y perfiles puede tener un aumento hasta del 80.43%, los electrodos en el tubular rectangular, es decir, todo el esquema constructivo en esas zonas se encuentra absolutamente acaparado y cooptado. La que sigue, por favor. Bien, en otro tipo de extorsión, en este caso sobre consumibles y en este caso concreto sobre carne de reses, que es el anterior, tenemos ahí incrementos que en relación con el precio de referencia pueden aumentar 47%, 17%, 16%, depende de la zona y por supuesto del tipo de carne. La que sigue, igual pasa con el cerdo, igual pasa con la que sigue, por favor, con otros productos de la zona como huevo, pollo, etcétera, etcétera. Bien. Como aspectos relevantes de la operación y por supuesto en seguimiento a denuncias formales y a consulta de fuentes abiertas que se les da seguimiento y de conformidad con una investigación minuciosa que se desarrolló el inicio empezó hace 6 meses, siempre en colaboración con las autoridades del Gabinete de Seguridad, se lograron integrar diversos expedientes de investigación, es decir, esta investigación es el resultado, esta acción de una investigación profunda y de que llevó tiempo y que llevó documentalmente mucho trabajo. Por la complejidad precisamente de acreditar un delito que por su naturaleza y por la zona y por el lugar de comisión es muy difícil obtener una denuncia, es decir, el que es extorsionado por estos grupos criminales sobre ciertos productos, pues más bien asume la extorsión, la consuma al momento de acudir, pero no acude a las autoridades por 2 razones. Fundamentalmente porque se ve amenazado y también, ¿por qué no?, porque no confía en las autoridades. Es decir, piensa que su denuncia pudiera no tener algún resultado o piensa que en caso de hacerlo, pues va a haber una represalia directa en contra de su persona. Entonces, la carga de la investigación es todavía más complicada porque la autoridad tiene que acreditar lo que el denunciante debiera de proporcionar de una manera un poquito más fluida. Bien, la que sigue, por favor. Derivado de lo anterior, como ya lo mencionó el señor secretario, se integró una fuerza de tarea investigativa que contó con un grupo multidisciplinario que operó en 14 municipios al momento ya de su acción, pero que incluye 63 establecimientos comerciales. Estamos hablando de establecimientos comerciales que por su naturaleza no son necesariamente tiendas y a pesar de ello, si su aspecto pudiera parecer un lugar pequeño en algunos de los casos, se trata de lugares donde se direcciona y se acapara el producto de manera constante, de manera importante y desde ahí se hace una distribución hormiga o se obliga a comprar. De manera tal que si uno acude a Malinalco, a una tlapalería a comprar o a un centro de distribución de materiales a comprar cemento, le van a decir que ahí no le van a vender el cemento, que se lo van a vender en Ixtapan de la Sal o que se lo van a vender en Tejupilco en determinado lugar. Y para ello incluso le van a usted otorgar, los va a otorgar a la persona que acuda, una especie de recibo
con una firma de preautorización de quien lo está haciendo y está diciendo, mira, yo aquí tengo mi producto, pero aquí yo no vendo cemento, aquí no vendo varilla, aquí no vendo bloque. ¿Quieres todo eso? Te vas a otros lugares que están un poquito más en el sur del estado y ahí te van a surtir. Incluso no puedes tú transportarlo, lo van a transportar nuestros propios camiones que tenemos a nuestro servicio, que no son otra cosa que agrupaciones pseudosindicales o sociales que al amparo de esa denominación son intervinientes en el delito de manera muy activa, como también lo son algunos malos operadores del transporte público, en este caso algunos taxistas. Bien, los 14 municipios de los que estamos hablando, ya mencionó el señor secretario, impactan más o menos, números redondos, a más o menos 1 millón de personas, y bien, son en los municipios ya señalados. La que sigue, por favor. Sin embargo, esta acción no podría estar completa, es decir, intervenir los lugares de acopio, de distribución, de direccionamiento, de almacenamiento, de venta, si no va acompañado con la ubicación, el entorno extorsivo y de quienes lo hacen. En este caso, localizamos a 10 o pudimos determinar que 8 sujetos tenían labores gerenciales. De lo que se trata aquí no es de impactar sobre individuos que hacen actividades de delincuencia organizada clásica, es decir, sicariato, que trabajan para una organización criminal, sino los que les hacen el trabajo gerencial, el trabajo de distribución, el trabajo económico, el trabajo de venta. Hay verdaderas estructuras gerenciales detrás de todo esto, donde hay un entramado que se dedica a la contabilidad, a las finanzas, a la distribución, a la logística y por supuesto hasta la promoción del producto, aunque pues no requiere mucha porque ya está direccionado al mercado. En este orden de ideas tenemos 8 objetivos, 8 blancos en los cuales ya se cumplió el mandamiento judicial. La que sigue, por favor. Varían por su perfil, puede ser desde un expendedor de carne hasta un connotado empresario de la zona, con el cual los empresarios del lugar, en el caso de Valle de Bravo, convivían día con día, y ese señor, que era vecino de todos ellos, era el que acaparaba y distribuía y extorsionaba a sus propios vecinos, a las propias personas con las que trabajaba. En este caso, se trata de este sujeto que está ahí, el cual se le cumplimentó orden de aprehensión y tenía una de las casas de materiales más notables de la zona y donde no se podía adquirir básicamente ningún producto constructivo si no contaba con su visto bueno o era no solo comprado, sino transportado por sus propios medios. Estamos ahí viendo la forma de vida de este sujeto, que tiene ahí una casa en un lugar que es en Amanalco, muy cercano a Valle de Bravo, donde podemos percibir pues el esquema opulento, el esquema cómodo, el esquema de vida que tiene, y esto, el dron está ahí volando y está sacando unas imágenes de unos lagos y unas propiedades, pero las propiedades que están al lado también son de él, no solo es esa, ¿no? Y es una persona que tenía un perfil empresarial, que convivía con los empresarios del lugar y bueno, pues del cual por supuesto teníamos ya quejas y teníamos ya señalamientos. Entonces, ese es un tipo de colusión gerencial en el esquema de extorsión. La que sigue, por favor. Bien. En este caso, los detenidos pueden enfrentar penas que van de 70 a 80 años porque tienen ahí pues señalamientos que van desde la extorsión al secuestro express. La extorsión tiene una penalidad máxima hasta 70 años, el secuestro express lo tiene de 80, y bueno, se dedicaban a las minas comercializadoras, distribuidoras de materiales de construcción, ferreterías, criaderos de pollo, de cerdos, semovientes, huevos cárnicos, transporte de carga y hasta manipulación de paquetería, de manera tal que la paquetería que ingresaba a ciertas zonas del estado tenía que hacer escala en algunos almacenes del lugar, y los señores del lugar decían, este paquete sí circula, este paquete no circula, si quieren que circule este paquete les va a costar tanto, si no es que se quedaban con el contenido del paquete. Es decir, todas las compañías de mensajería que operaban en la zona tenían que concentrar sus paquetes en ese lugar, y estos señores eran los que se encargaban de decir qué paquetes se circulaba, qué paquetes se quedaban, y si había que circular con el paquete, había entonces que pagar una cuota para ello. Ese lugar ya está intervenido. Acá hay algunos ejemplos bueno, en fin. Bien, este entramado contaba con el apoyo de un
importante sindicato. En este caso, sindicato se hacen llamar estas personas, que son agrupaciones que intervienen en el ilícito, que fundamentalmente en este caso son transportistas, y ayudan al monopolio de transportes, o más bien participan de manera monopólica en el transporte de bienes y servicios. En este caso, Sindicato Bradosva, que lo tenía el señor Gonzalo N., que es la lámina anterior, no sé si después de esta, la que sigue, en fin, es Gonzalo N. Esta persona se encargaba de trasladar, de mover la mercancía de manera pues monopólica a favor de la persona que ya mencioné, de que es precisamente el señor Eli N. Bien, este señor está sujeto tenemos diversas carpetas, en concreto una por extorsión agravada, donde esta persona amenazaba con triturar las obras o quemar las obras o llevarse, o como se conoce, levantar a los trabajadores. Concretamente, a veces iban directamente por el maestro, por el arquitecto, por el ingeniero, lo privaban de su libertad por un rato, y luego pues lo convencían, y entonces llegaba la obra, y entonces el señor ya sabía exactamente dónde tenía que comprar la mercancía para continuar su obra, el tabique, la varilla, la grava, el cemento, y bueno, pues así se cerraba el ciclo vicioso de la extorsión allá. Bien, esta persona, este señor Gonzalo N., tenía un gran impacto junto con la otra en la zona de Valle de Bravo, de todos los municipios y poblaciones que circundan este lugar. Bien, en el caso de Alicia N., es que esta persona que está aquí se dedicaba precisamente a la contabilidad, a las operaciones financieras y a direccionar mediante unos pequeños recibos a todo aquel que quería comprar un material. Si no tenía su sello y su recibo, estos recibos ya constan en carpeta, pues no había forma de que lo atendieran siquiera en el siguiente escalón de la solicitud de material, y una vez hecho esto, ella decía con qué transportista se iba a mover la mercancía, por supuesto, transportes que eran totalmente alineados o parte del entramado criminal. Bien, en este caso pedían hasta un 20%, tan solo por la actividad de transporte, y también amenazaban con llevárselo o incluso privarlo de la vida. Esta persona era pareja sentimental de uno de los detenidos, que ya mencioné, de Jorge N., y también de Yareli N., que también fue detenida. Jorge N., que es el que me estoy refiriendo, que es tenía fundamentalmente el segmento de las maderas, de los maderables, pero maderables de constructivos, es decir, las cimbras, las tarimas, todo esto que se usa normalmente en las áreas urbanas para construir. Bueno, pues no había forma de que hubiera una tarima o una cimbra adecuada si no es con él, y si alguien se atrevía entonces a traerla de otro lado, si es que llegaba a ese lugar, pues entonces era invitado de manera muy particular a continuar haciendo las compras, pero en determinado lugar que él tenía, y exigía cantidades que iban pues desde los 100,000 pesos, no solo a encarecer el producto, sino que exigía dinero aparte, pues para continuar con esta actividad. Bien, la que sigue, por favor, Yareli N., una regidora municipal que también se encuentra detenida, laboraba para la organización delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, además de ser prima de Alicia N., bueno, pues tiene ahí un señalamiento ya en sede judicial por secuestro exprés con fines extorsivos, con la pena que ya mencioné, que puede enfrentar. Y bueno, aquí participó en la privación de un comerciante en 2025, y esta persona invitaba a los extorsionados a un hotel que ella tenía en las inmediaciones del lugar. Ahí los hospedaba de manera tal que si no los convencía, entonces los invitaba a un local que tenía ahí cerca, donde tenía aproximadamente 50 caballos de alta estima. Cualquiera pensaría que los iba a enseñar los caballos. Lo que quería enseñar es el poderío que ella tenía, porque esos 50 caballos eran caballos de muy alta estima que están asegurados, y son caballos del grupo criminal que ya mencioné, y se trataba de decir, bueno, esos caballos que ves ahí son de los señores de por allá, y entonces tú sabrás si no cooperas, porque estás hablando directamente con ellos a través mía. Bien,
Luego Antonio N., una integrante del grupo delictivo en Almoloya de Algeciras, Sultepec y Tezcaltitlán, igual tienen extorsión agravada y él se encargaba de la compra y el adicionamiento de la carne de res y el mercado. Es decir, tenemos un segmento que va desde la construcción, que puede afectar la actividad económica pues de todos los niveles que pudiera haber económicos, y unas más lesivas que pudieran impactar con mucho mayor impacto a gente con mucho menores posibilidades, con mucho menores recursos, y esa es precisamente la que más lacera, la que más lastima, la que más escarnio y alarma social genera en las comunidades, y más desasosiego si no se atiende. Bien, en este contexto también, para poder, pues ya, y una vez que identificamos labores de gabinete, de investigación, de campo, técnicas controladas por juez de control, es decir, todo lo que hicimos se hizo de manera conjunta a través de actividades controladas, es decir, llevadas a sede judicial, autorizadas por juez de control, en técnicas especializadas de telefónica, en técnicas de seguimiento, oficiales encubiertos, incluso tuvimos algunas técnicas muy particulares, y esto nos permitió ubicar 52 inmuebles, o más bien lugares, que van desde las gamas muy grandes hasta unas más pequeñas, pero no por ello menos alejadas del esquema extorsivo. En este caso hubo 53 técnicas de cateo sobre 63 inmuebles. Hay algunas fotos, no sé si ahí se pueden ver algunas fotos, las cantidades de material que ahí hay, es decir, estamos hablando que puede haber hasta 2,000 sacos de cemento de 25 o 50 kilos en cada uno en algunos de ellos, ¿no? Varía por tonelaje muy importante. Aquí está la estructura criminal a la que me he hecho alusión. La que sigue, por favor. El número de establecimientos, bueno, pues los establecimientos que ya pudieron ver ustedes, se les dio intervención a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la propia Fiscalía, a efecto de que ya se inicie, o ya se inició en el caso de otros, el procedimiento de extinción de dominio. Básicamente, casas de materiales son 24, minas son 6, es decir, las minas de arena que proveen a las construcciones que van desde Donato Guerra hasta Tezcaltitlán, desde Tezcapilla, por ahí un poco más al sur, pues están cooptadas por la criminalidad, son de ellos, no es que las operen otros a favor de ellos, no, son de ellos, ¿no? Y en lugares como este, donde pudiera pensar que es pues aparentemente muy legítimo, que a lo mejor en su origen lo fue, pues ahora ya no solo la gerencia de ese lugar trabajaba para ellos, sino que fomentaba precisamente esa actividad, de manera tal que hay ahí incluso lugares donde venden cemento, que por política pública o política comercial de las cementeras, cuando son extorsionados les quitan la concesión, es decir, no puedes vender determinado cemento si ya fuiste objeto de la extorsión. Pues estos señores tenían en sus bodegas cantidades muy importantes del propio producto que ya tenían prohibido vender y que se hacían de él en lugares diversos con tal de continuar con su actividad bajo el esquema comercial o la marca comercial que anteriormente detentaban para no perder mercado, es decir, pirateaban, perdón la expresión, la marca de muy conocidas casas productoras de cementos y cosas de esta naturaleza. Bien, ahí tenemos, bien. El mercado de la construcción, evidentemente, pues allá hay sindicatos, Sindicato Libertad, Sindicato Brasdova, que ya mencioné. Estos sindicatos desplazaron a las organizaciones colectivas legítimas que representaban taxistas, camiones, volteos, transportes, a efecto de ser cooptadas, porque era un elemento logístico fundamental a efecto de continuar con sus actividades delictivas, y tenían su área de influencia en Villa Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo, Tezcaltitlán. Bien, ya mencioné los productos, y Bravosa era precisamente una organización que tenía ahí que ver con esta persona que mencioné, Gonzalo N. Acá hay un ejemplo de ese pequeño recibo. Si uno no tiene ese pequeño recibo que está ahí, simplemente no le venden o simplemente no le transportan. ¿Qué pasa entonces? Pues evidentemente hay que entrar primero con la parte gerencial que le dice y lo direcciona a los demás segmentos. Bien, puede haber aumentos hasta el de 400% en los productos, evidentemente están fuera de mercado, pero por la lejanía, por las comunicaciones, por el acecho y asedio que estas personas pretenden, el miedo que generan en las personas,
pues los obligan a ir a estos lugares y precisamente se trata pues de desarticular ese entramado delincuencial que es uno de los que más recursos y ganancias les dejan a los grupos criminales. Bien, por ejemplo, Jimex tenía minas en San Francisco, en la comunidad de Mazcaltepec. Bien, ahí las personas que no querían comprar, las golpeaban, las privaban de su libertad, se les daban un par de días, las regresaban y bueno, ya llegaban con la intención de comprar. Construrama, ¿qué es Construrama? Pues es una marca legítima, bien establecida en el país, pero ahí no, ahí era una marca que no contaba con la autorización de la propia empresa y entonces seguían vendiendo lo mismo que ellos bajo un esquema corporativo que no les correspondía y el cual no estaban autorizados. Bien, el Sindicato Libertad operaba en Villa Allende, en Donato Guerra, bien, y tenía minas en San Juan, en la Michoacana, la Nieto, Velázquez, y bueno, y que todo esto era parte pues, del esquema extorsivo. Materiales Ávila o Materiales Juárez en Ixtapan de la Sal, igual, lo manejaba Brazdova, el Sindicato Libertad, y teníamos ahí un establecimiento llamado Liverpool, pues, que se dedicaba a los cristales, a los perfiles metálicos, porque es importante mencionar que tampoco los perfiles metálicos y el aluminio estaban exentos de esta actividad, es decir, uno quiere comprar un vidrio, quiere comprar un perfil para una ventana o una puerta, y todo eso ya trae un importante aumento en sus costos. Bien, Alicia N., Jorge N. y Francisco N., aprovechando su relación de confianza, pues cumplían con las encomiendas del grupo criminal y en las zonas de Tonotica, Ixtapan de la Sal, y bueno, pues eran los encargados de alinear ahí, como ellos decían, en carpeta, a las personas para comprar. El Grupo Ferretero Macol es otro de ellos, ¿no? Ahí están en San Felipe del Progreso, Material de Santa Cruz, Grupo Ferretero Macol, ya lo mencioné, Torrefuerte, Villa Victoria, Casa Cero, Francisco Ordóñez y MAC en Ixtlahuaca. Son una infinidad de lugares muy específicos dedicados a la construcción y precisamente a la manufactura de insumos para la construcción. A ver si podemos ir a los rastros. Hay un rastro, ¿es el rastro entre Jupilco. En amarillo está el rastro municipal, una instalación importante, grande, relevante, y en rojo, ahí en pequeño junto al amarillo, está el rastro de los que extorsionan. Es decir, el rastro municipal está vacío. Y toda la actividad de sacrificar animales y procesarlos es en el de al lado, que está ahí. Acá está vacío, es el que tiene la infraestructura, acá no tiene ni siquiera las condiciones de salubridad e higiene para hacerlo. Bien, la que sigue, por favor, ahí está la que sigue, es el que mencionaba yo, de algunos productos que todavía están. Ahí hay productos de hace 15 años, es decir, que nunca fueron entregados, nunca llegaron a sus destinatarios, ¿verdad? Y por supuesto ya están a disposición de los mismos para que en caso que les interese pues sean retribuidos. Bien, la que sigue es un cuadro, bueno, esa es hay un cuadro previo, por favor. Así, ese es el tipo de aseguramiento por rubro, ¿verdad? Cómo fueron distribuidos, cómo fueron clasificados. La que sigue, la ruta jurídica antes. Hay una ruta jurídica por ahí, hay una ruta operativa, jurídica y disposición anticipada, es decir, la disposición anticipada, a la que dé referencia un poco más adelante, tiene por objeto que dentro del universo de bienes asegurados hay bienes perecederos, es decir, se caducan, se vencen y no por ello pues no deben dejarse al abandono o ser utilizados. La estrategia tiene una vertiente muy importante de disponer de manera anticipada en beneficio de la comunidad que fue extorsionada o que fue abusada, esos bienes se les entreguen a través de las instancias correspondientes, de manera tal que la disposición anticipada, que de las 26 peticiones que hemos hecho a juez de control, ya nos autorizaron 8 y ya estamos por empezar a entregar los cárnicos, la carne congelada, pollo, huevo, forrajes, algunas cosas de esta naturaleza, a través de un esquema con la Secretaría de Bienestar del Estado de México, con la cual se firmó un convenio, un contrato en este caso,
y ellos van a recibir los bienes de manera anticipada, y ellos en un acto, al menos en el Estado de México inédito, porque esto no había sucedido, van a distribuir a las comunidades y a los habitantes el pollo, la carne, los animalitos, el huevo, las vacas, el cemento, la varilla y otros bienes van a ser utilizados para obras públicas con un enfoque social, es decir, ese es un enfoque, digo, novedoso y opera fundamentalmente sobre los bienes perecederos, en este caso el cemento es perecedero, la varilla caduca, entonces todo esto entra en el esquema de disposición anticipada y será entregado a las comunidades para su aprovechamiento y distribución. Bien, la que sigue, bueno, ahí está un ejemplo de tan solo un establecimiento, ahí se ve las cantidades de cemento. La que sigue, por favor. Bien, no sé si hay más por ahí. ¿No? Bien, ahí están los ejemplares avícolas. La que sigue, por favor. Bien, algunas reses, ¿no? Bien, la que sigue, por favor. Bien, forrajes. La que sigue. Todo esto va a ser motivo de disposición anticipada. Cárnicos. Tenemos más de 1.500 toneladas de embutidos, tenemos 1.500 kilos de embutidos, tenemos ahí, me parece que son 8.000 aves de corral. Todo esto será distribuido, ¿no? La que sigue, varilla, bloc, ladrillo, la que sigue. Todo esto es con lo que los delincuentes se aprovechaban de la sociedad. Las minas, ahí están las minas, están totalmente inmovilizadas, las maquinarias están incautadas, las minas, este es un Donato Guerra, están a disposición de la gente del Ministerio Público y ese producto a disposición de la autoridad para su reaprovechamiento en obras públicas y en obras sociales de la autoridad estatal y por supuesto de la autoridad municipal y también por supuesto de los habitantes. Otros bienes asegurados, pues a veces estas acciones en contra de estos grupos siempre vienen acompañados de hallazgos como estos, algunos leones, pavos reales, cisnes, mapaches, águilas. La que sigue, por favor, ya fueron puestos a disposición de las respectivas autoridades. La que sigue, por favor. La que sigue, unidades, ahí están las unidades que serán objeto de extinción de dominio y van a ser objeto de extinción de dominio porque son instrumentos del delito. Y al ser instrumentos del delito estamos facultados para iniciar estos procedimientos, el procedimiento especial de extinción y por supuesto monitorizarlos o ponerlos a disposición de las instancias públicas que los requieran. La que sigue, por favor. La que sigue, ¿no hay más? Hay un segundo video que pudiera ser una compilación de algunos aseguramientos, por favor. No sé si está. ¿Sí está? Bueno, esas minas, montículos, materiales. Son diversas casas de materiales, es decir, pareciera que es la misma, pero son varias. Todo se va a entregar a la sociedad mediante los procedimientos especiales de extinción anticipada. ¿Es cuánto, señor secretario? Damos la bienvenida al fiscal general del Estado de Quintana Roo, maestro Raciel López Salazar. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, este lunes 21 de julio se llevó a cabo la Operación Liberación en el Estado de México. En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Secretaría de Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, se realizaron cateos simultáneos en 14 municipios de la entidad: Amanalco, Donato Guerra, Iztapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec,
Tejupilco, Temazcaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria. En esta operación coordinada se desplegó un estado de fuerza conformado por 698 vehículos, 2.866 efectivos, 63 células operativas, 33 filtros de seguridad. Como resultado de la Operación Liberación, se aseguraron 52 inmuebles vinculados presuntamente con el acaparamiento de mercancías con fines de extorsión. Además, se realizó la detención de 7 sujetos identificados como Antonio N., Alicia N., Eli N., Gonzalo N., Jorge N., José Fernando N. y Yareli N. Posteriormente, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro N. Los bienes asegurados, que incluyen animales de granja y cárnicos, así como materiales de construcción como cemento, grava y varilla, entre otros, serán puestos a disposición de un juez para que sean utilizados en beneficio de la comunidad. Esta operación es un ejemplo de la coordinación como un eje clave de la Estrategia Nacional de Seguridad, del trabajo en equipo con gobiernos locales como el del Estado de México, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y Estado de México, y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primera pregunta de David Centeño, de Grupo Imagen. Gracias, David Vicenteño, de Grupo Imagen. Dos preguntas en relación con este tema. ¿Cuánto tiempo tenía este grupo que prácticamente se apoderó de la economía de toda esta región? ¿Lo tienen detectado en algunos otros puntos del Estado de México? Yo no sé incluso si puede ser en otras entidades, porque el esquema muy similar se podría estar replicando en Michoacán o en Guerrero con la venta de algún tipo de productos. Llega nada más hasta empresarios. Las autoridades municipales, incluso del gobierno del estado, no recibieron antes denuncias de este tipo que se pudieran advertir de cómo se apoderaron de la economía. Y ya en otro tema, se detuvo en el extranjero a un familiar del señor Hernán Bermúdez Requena. Esta persona es un sobrino. ¿Qué actividades pudo haber tenido en las actividades irregulares que se detectaron con el señor Hernández Requena en Tabasco? Gracias. Ahorita el fiscal va a contestar sobre su pregunta de las actividades ilícitas del grupo delincuencial del Estado de México. Sobre este sujeto detenido en el extranjero, hasta hace unos minutos confirmamos con la Fiscalía General de la República que él no tenía orden de extradición, es decir, no está relacionado con los delitos por los que estamos buscando a los otros objetivos de la barredora, incluyendo al objetivo principal, que estamos colaborando con el Estado de Tabasco. En este caso no lo tenemos relacionado ni con estos delitos ni con esta investigación, y por lo que entiendo, a menos que la Fiscalía informe más adelante, no hay una orden de extradición en contra de esta persona. Sí, en cuanto a su pregunta de cuánto tiempo, pues es una actividad que ya no es nueva, se viene desarrollando, se tiene conocimiento de ella, tenemos denuncias formales de mucho tiempo atrás. Lo que es importante mencionar, y sí es pues inusitada, es la contundencia con que las autoridades federales y las autoridades del Estado, en este caso la Secretaría, el Gobierno del Estado de México y la Federación, lo conciben como una operación que debe llevarse a cabo de manera interinstitucional y abarcando todos los aspectos, y no como cosa aislada, sino como una política pública. Eso yo creo que es la diferencia, porque la actividad delictiva ya sucedía, teníamos carpetas en ese sentido ya añejas, pero una operación de este tipo, una iniciativa de este tipo, que se ve reflejada en la iniciativa de ley, en el 089, en la presencia de autoridades federales y estatales de manera conjunta y coordinada, eso es el ingrediente que es nuevo. Yo diría también que la parte del entramado de protección
En este caso, acabo de mencionar a una regidora que hacía estas funciones, es decir, aquí el que comete el hecho delictivo con apariencia de delito, pues tiene que enfrentar sus responsabilidades. Y ya en otras operaciones, tenemos documentado en carpeta, y así fue, operaciones que salía un entramado de protección político-administrativa, que es así, porque donde las autoridades electas no solo obedecían a los grupos delictivos, particularmente en estas zonas, y está relacionado con todo esto que estamos haciendo. Digamos, son fases. La fase de protección ya quedó atendida, pero es una operación viva, continúan. En una primera fase sigue la parte de la distribución, la parte económica, todo tiene momentos y estas operaciones continúan, y ya ha quedado acreditado que en el caso de Enjambre tenemos ahí 60 y tantas detenciones. Destaca que ninguna de ellas tiene medida cautelar de prisión, de medida cautelar distinta a la prisión, es decir, todos se encuentran sujetos a proceso en prisión, y de los cuales tenemos 40 sentencias condenatorias, me parece que la última es de 70 años, ¿no?, por un servidor público. Digo, sí, estamos en la fase de obtener las sentencias. Entonces, esta operación que es viva, pues va a continuar junto con las demás. Perdón, cuando dice había denuncias añejas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando y por qué no se investigaron? No, sí se investigaron, es decir, las denuncias de extorsión en lo individual, por supuesto que se tienen. Tenemos una unidad especializada para atender la extorsión, tenemos carpetas, registros de extorsiones desde como tal en los sistemas de 2018, la extorsión va a la baja en el Estado de México en un 17%, es decir, en lo individual el extorsionado inicia una carpeta y se atiende su situación. La diferencia de esto es que esta es una operación conjunta y con otros aspectos, no solo en lo individual de la persona que sufre la extorsión, sino un entramado delincuencial donde hay varias víctimas y donde hay un esquema extorsivo pues, muy relevante, pero las extorsiones, tenemos carpetas desde hace 8 años que ya están en sentencia, tenemos muchos sentenciados en asuntos de extorsión. E insisto, tenemos un decremento de la actividad extorsiva en un 17% del delito denunciado, que también es cierto, y hay que decirlo, la extorsión tiene una gran cifra negra, porque la extorsión es uno de los delitos que la gente tiene dificultad para acudir, y es precisamente con un medio como el que ya anunció el señor secretario, que se pretende conminar y precisamente invitar a la ciudadanía a que denuncie más. Continuamos con la pregunta de Luis Perea Cortado, de Heraldo TV. Buen día. Estos grupos criminales están asociados a algún grupo de narcotráficos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, en fin, y si tienen también relación con algún grupo que sea del extranjero, por el tipo también de mercancía que extorsionaban y la cantidad, y se sabe cuánto es el daño material que se ocasionó con estas actividades. Por su respuesta, gracias. No lo tenemos con ningún cártel relacionado en el extranjero, con ninguno, principalmente es familia michoacana, ese es el grupo delictivo por el que se hizo esta operación. Gracias. Siguiente pregunta de Melina Ochoa, de Uno TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Melina Ochoa, reportera de Uno TV. Sobre importante golpe, preguntar, ¿es la primera vez que ocurre una detención de este tipo a toda una red con el delito de extorsión y de secuestro express? Y además, pues toda esta red, ¿no?, de los comercios, ¿es la primera vez que ocurre un golpe de esta magnitud? Y en otro tema, surgió que hay una demanda de amparo indirecto que presentó Hernán Bermúdez Requena ante un juzgado 12º del distrito con residencia en Tijuana, Baja California, el 16 de abril de este año, que indicaría pues que Bermúdez se negó a ser detenido en su casa. Esta información va en contraria con la versión oficial de que Hernán Bermúdez salió del país el 26 de enero. ¿Es verídico o qué nos dicen sobre esto? Gracias. Primero, no se contradice. Él pudo haber promovido un amparo por parte de sus abogados, aunque no estuviera presente. Y la orden de aprehensión sigue vigente
por asociación delictuosa, secuestro y otros delitos. Entonces, la orden de aprehensión está vigente y no se contradice. Sí, sobre la operación que comenta, en efecto, es la operación más grande de extorsión, que es una gran investigación que inició con la Fiscalía del Estado de México y es la más grande que se ha hecho en el país de manera simultánea, con 14 acciones, 53 inmuebles. Sí, definitivamente sería la operación más grande. Continuamos con la pregunta de Carmen Sánchez de ADN 40. Muchas gracias. Buenas tardes, Carmen Sánchez de ADN 40. Preguntarle al secretario, sobre todo, si tiene información sobre este alertamiento que hace autoridades de Estados Unidos sobre el sobrevuelo de drones, y ellos señalaban, que los utilizan precisamente cárteles del narcotráfico. Señalaban pues un alertamiento no solo por la venta de narcóticos, sino también por ataques, posibles ataques que estarían haciendo pues en la línea fronteriza. ¿Qué información tienen al respecto? Y al fiscal del Estado de México le preguntaría sobre también la operación que están haciendo por los delitos de despojo, si tiene alguna actualización sobre las cifras que pueda darnos, preguntarle si han salido más servidores públicos, sobre todo, que están relacionados con estos delitos. Gracias. Sí, gracias. Precisamente mencionaba en el marco de las operaciones que van de la mano muy estrecha con el Gobierno de la República de México, la Operación Restitución. La Operación Restitución tiene por objeto materializar una iniciativa conjunta donde se atiende el delito del despojo o los delitos contra la propiedad. Esta operación arrancó aproximadamente hace 2 meses y medio, y ha tenido resultados muy importantes. Uno de ellos, se creó una fiscalía especializada en materia de despojos y delitos contra la propiedad, con un estado de fuerza de más de 150 agentes del Ministerio Público y policías de investigación, un titular, etcétera. También concentró todos los expedientes de despojo que ya existían históricamente en el Estado de México, desde que el delito es tal, ¿no?, o hay noticias criminales, un delito parecido. Ha permitido ya desde su inicio más o menos los números concretos no los traigo, pero son 600 intervenciones a inmuebles de toda naturaleza, y como su nombre lo dice, operación restitución. No se trata nada más de intervenir el inmueble, sino devolverlo a su legítimo propietario o tenedor o poseedor. En este sentido, el procedimiento es arduo para acreditar propiedad, el mejor derecho, etcétera, ante el agente del Ministerio Público, y traemos 150 y tantos inmuebles ya restituidos de los 600, estamos en proceso de restituir los demás. En ese sentido, como ya se dio a conocer, se inició acción penal en contra de varios notarios públicos, lo que no se había hecho en el Estado de México, servidores registrales estatales, servidores registrales municipales, de ordenamiento urbano, y por supuesto, como las otras operaciones, esta operación es una operación viva, entonces está produciendo resultados de más detenciones, de más imputaciones o de más involucramientos de otros, tanto personas, ciudadanos, y por supuesto servidores públicos también. Tenemos ya sentencias en varios sentidos, y la articulación, algo muy importante. Los sindicatos estos famosos o las organizaciones que operan para la extorsión operan también y de manera muy importante en el esquema organizado de despojo, de manera tal que los sindicatos que les hemos enfocado mucho nuestras fuerzas es el de los 300, que opera fundamentalmente en Ecatepec, en el poniente de la ciudad y en el oriente, con la detención de sus líderes, y otros malos integrantes de otros llamados sindicatos o organizaciones de esta naturaleza que ya están detenidos. Más o menos de esos son más o menos casi 30 y tantos, 35 le diría yo, y bueno, algunos ya sentenciados. Es decir, todo un entramado, pero se está manejando de manera organizada y en conjunto siempre con el Gobierno de México. Sobre la pregunta de los drones, ahorita no tenemos ningún indicio de que el narcotráfico busque atacar con un dron en alguna autoridad norteamericana en la frontera. El único dron que se detectó fue en algún momento que se hizo un video viral promovido también por Estados Unidos, donde se veía que un sujeto le apuntaba a un dron
de autoridades, creo que era de la patrulla fronteriza. Los drones que se han detectado de delincuencia organizada o los que se han asegurado por parte de las instituciones del Gabinete de Seguridad han sido drones comerciales, que en efecto sí han sido utilizados en algunos delitos del lado mexicano, pero estaremos atentos a cualquier reacción. ¿Cuál es y en qué momento ya se siente segura la persona que denuncia? Hay dos tipos de extorsión, por supuesto, que es cuando se llama al 089, una que es la extorsión telefónica, que en la gran mayoría de los casos, si no es que casi en todos, no representa un daño físico o un riesgo. Para la persona ahí se da una asesoría inmediatamente para cortar la comunicación, se solicita a las telefónicas bloquear el teléfono, etcétera. Esa es una. La más delicada es la extorsión presencial, el cobro de piso, cuando va el extorsionador o el delincuente al negocio. Ahí, cuando se llama al 089, hay un acompañamiento por parte de negociadores del área de manejo de crisis y negociación, hay un acompañamiento permanente a la víctima. Se envían células de investigación, en la gran mayoría, en estos 8 estados estamos trabajando con las fiscalías, ya sea que se va personal de la propia fiscalía local o de la autoridad de la Secretaría de Seguridad o en conjunto, pero es inmediato. Gracias. Continuamos con la pregunta de Salvador Martínez de Canal 11. Muchas gracias. Nada más para precisar un poco, preguntarles si hay investigaciones o se alistan carpetas de investigación con órdenes de aprehensión para más implicados en este operativo del Estado de México y si entre ellos hay más servidores públicos. Por el lado de Hernán Bermúdez, también preguntarle al secretario Omar García Harfuch, ¿qué avances hay en cuanto a su ubicación y localización? Estamos colaborando con la Fiscalía del Estado. La Fiscalía del Estado de Tabasco nos solicitó colaboración para la ubicación de esta persona, pero sí mencionar, él no es el único objetivo de este grupo criminal. Recordemos que cuando él sale de Tabasco, quien empieza la operación fuerte, la operación delincuencial fuerte, son colaboradores o personas integrantes de este grupo de la Barredora, que por cierto ayer en la mañanera mencionamos la detención de 4 de ellos en diferentes momentos. Entonces, si bien estamos en la búsqueda y localización de este sujeto, son igual de importantes los colaboradores o los otros integrantes de este mismo grupo delincuencial. Se está buscando a él y a otros igual, a otros objetivos de este grupo. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Rubén Mozo de Milenio. Buenas tardes, Rubén Mozo de Milenio. Secretario, para preguntarle si nos puede precisar si esta red de la familia michoacana es la que encabezan los hermanos Olascuaga y hasta dónde pues están esta red operando, porque pues ellos sabemos que operan no solo en el Estado de México, sino también en la zona de Guerrero y también en algunos municipios de Michoacán. ¿Qué tan cerca se ha estado de estas personas que pues ellos mismos se publicitan a través de videos y muestran la forma en que viven y que las han subido o se han difundido en redes sociales hasta de los eventos que organizan sus familias? ¿Qué tan cerca están de estas personas? Y la otra pregunta es si a nivel federal también hay una investigación contra Hernán Bermúdez Requena, porque pues sabemos que la orden de aprehensión es del fuero común, hay algunos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y otros no, pero a nivel federal se le investiga por delincuencia organizada por esto, bueno, usted lo ha comentado, se le presume como uno de los que encabezan este grupo criminal de la Barredora. Y la última pregunta, secretario, pasado mañana se cumple un año de que Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, pues fue entregado a los estadounidenses, fue secuestrado por un hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán. En este caso, uno de los temas que ha reclamado mucho el gobierno de México es que los norteamericanos no han proporcionado alguna información que es vital para las investigaciones que se siguen en México. ¿Cómo va esta comunicación con los estadounidenses? Y le pregunto por estas visitas que también se hacen después que ustedes hacen con el Gabinete de Seguridad a Estados Unidos. ¿Cómo va este intercambio de información que
que es un reclamo que ha hecho también el fiscal Alejandro Gertz Manero en su momento, el fiscal general de la República, de que ellos no quieren aportar cierta información que sería vital para seguir las investigaciones en nuestro país. Si me puede comentar esto. Sí, en relación a su pregunta de los servidores públicos que se han detenido, a guisa de ejemplo, menciono que la que denominamos enjambre tuvo 3 fases, es decir, la fase inicial que se enfocó sobre todo a policías y a servidores públicos policiales de una zona determinada de Nicolás Romero, allá en el Estado de México, muy relacionada con unas fosas que hubo allá, unos pozos, donde se eran utilizados para arrojar ahí a algunos integrantes también de la delincuencia organizada. Esa fue una primera fase, ahí hubo más que nada policías. Una segunda fase que fue en el Valle de México, ¿no? Fue en varios lados simultánea en el Valle de México y el Valle de Toluca, donde ahí hubo diversos servidores públicos electos, detenidos, y una tercera fase donde también ha habido ahí regidores y alguno que otro presidente municipal por ahí que tenemos acreditado en carpeta por denuncia de los propios habitantes que hacía y quedó acreditado que realizaba actividades delincuenciales. A lo que voy, estas acciones son acciones, insisto, vivas. Por supuesto, se encuentra integración siempre tenemos actos de investigación, siempre tenemos hipótesis investigativas y en ocasiones derivan en circunstancias de esta naturaleza y por supuesto no se descarta que pudiera haber en el futuro más eventos de este tipo. Sobre la información por parte de tengo entendido que es la propia Fiscalía General de la República la que va a informar sobre su pregunta de si hay mayor información. Lo que estamos haciendo nosotros, el Gabinete de Seguridad, por supuesto que hay una colaboración con autoridades de Estados Unidos, siempre respetando nuestra soberanía y cada quien trabajando desde su lado para la búsqueda de otros objetivos. En el caso de este sujeto que fue detenido o arrestado hace un año, eso la Fiscalía General va a informar. Nosotros lo que estamos haciendo es la búsqueda de los otros objetivos que actualmente son generadores de violencia y que tenemos que detener. Muchas gracias. Finalizamos sesión de preguntas y respuestas y de esta manera finalizamos conferencia de prensa. A nombre de los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, agradecemos su asistencia. Buenas tardes, muchas gracias.